Mi abuela me dejó una caja con la advertencia de jamás abrirla. Mi abuela murió hace 3 meses. El dolor todavía es algo con lo que aprendo a vivir, una presencia silenciosa en mi día a día. En medio de esa tristeza, de los trámites y de las condolencias vacías, me entregaron su última voluntad. Y me dejó esto, una caja de madera oscura, casi negra, que parece absorber la luz de la habitación. No tiene adornos, ni tallas, ni nada que revele su origen, solo un simple broche de latón que el tiempo ha dejado sin brillo. Junto a ella, un papel amarillento, doblado con una precisión frágil. La nota que la acompañaba contenía solo 7 palabras. 7 palabras que se han convertido en la banda sonora de mis pesadillas. No la abras o él te encontrará. Lo juro, durante estos 3 meses le hice caso. La respeté como si mi vida dependiera de ello, porque, en el fondo, sentía que así era. No la toqué, no la sacudí, no intenté forzar el viejo broche. La escondí en el rincón más alejado de mi estudio, cubierta con una manta gruesa, en un intento inútil de esconderla del mundo, o quizás de esconderme yo de ella, de hacer como que no existía. Pero la negación es un refugio frágil. Anoche se abrió sola y ahora estoy aquí, con esta cámara como único testigo, sin saber qué hacer. No sé si esto es una confesión tardía, una advertencia desesperada, o si, en el fondo, estoy pidiendo ayuda. Solo sé que tengo que contarlo, tengo que dejar un registro, antes de que cualquier otra cosa pase, antes de que sea demasiado tarde. La abuela y su sombra, para que entiendan el peso insoportable de esa nota, tienen que entender primero quién era mi abuela, Elena. Para el resto del mundo, era una anciana de libro de cuentos. La abuela dulce, de pelo blanco y sonrisa fácil, la que siempre tenía un caramelo de limón en el bolsillo y una historia de su pueblo lista para ser contada. Sus manos, arrugadas y manchadas por la tierra de su jardín de lavanda, eran las más suaves y reconfortantes que he conocido. Su aroma era una mezcla única de tierra mojada después de la lluvia, a lavanda seca y a ese jabón neutro, sin olor, que usó durante toda su vida. Pero debajo de esa fachada de postal había otra cosa, una oscuridad, una tensión que solo se asomaba en momentos extraños, en susurros a medianoche cuando creía que nadie la oía, o en la forma en que su mirada se perdía en un punto vacío de la pared, como si estuviera viendo una película que solo ella podía proyectar. Mi abuela vivía cosida a un tejido de supersticiones complejas y extrañas. No era solo no pasar bajo escaleras o tirar sal por encima del hombro, era mucho más profundo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, dejaba un sombrero sobre una cama, porque decía que invitaba a los malos pensamientos a quedarse a dormir. No se podía barrer de noche, porque barres tu suerte fuera de la casa y dejas la puerta abierta a lo que sea que esté esperando en la oscuridad. De niño, sus manías me parecían graciosas, parte de su encanto. Pero cuando crecí, me di cuenta de que no eran manías, eran rituales, y los ejecutaba con una seriedad mortal, una concentración absoluta, como si el equilibrio del universo dependiera de una pizca de sal o de un paño bien colocado. Recuerdo una tarde de tormenta. Yo tendría unos 10 años. Los relámpagos partían el cielo y los truenos hacían vibrar los cristales. Yo estaba muerto de miedo, acurrucado en el sofá. Pero ella estaba completamente tranquila, casi en un trance. Se movía por la casa con una calma sobrenatural. Fue a un viejo baúl y sacó un juego de pequeños espejos de mano, de esos con marcos de plata oscurecida, y con una paciencia infinita fue tapando cada espejo de la casa con un paño negro. El del recibidor, el del baño, incluso el pequeño espejo del joyero. Cuando le pregunté por qué, se arrodilló frente a mí. Su voz, que normalmente era un arrullo cálido, fue un siseo bajo, urgente y helado. «Los espejos», me dijo, mirándome fijamente a los ojos, «son puertas cuando hay tormenta. Son ojos que se abren en la pared. Y no queremos que nada ni nadie que viaje con el rayo decida cruzar a este lado». En ese momento no vi a mi abuela. Vi a una centinela, a una guardiana, vigilando una frontera invisible que solo ella conocía. Nunca hablaba de su pasado de forma directa. Todo lo que sabíamos eran fragmentos, fábulas, metáforas. Hablaba de un pueblo que ya no aparece en los mapas, borrado por una inundación o un incendio. La historia cambiaba.
Hablaba de inviernos tan largos y oscuros que la gente olvidaba el color del sol y el calor de su luz. Hablaba de la gente de la sombra, seres que, según ella, vivían en el rabillo del ojo, en el eco de unos pasos en un pasillo vacío. Y hablaba de él. Nunca, jamás le dio un nombre, solo era él. Él era la razón por la que había que cerrar bien las cortinas al anochecer. Él era el motivo por el que nunca debías responder si una voz familiar te llamaba desde la espesura del bosque. Él era una presencia constante y ominosa en todas sus advertencias. Cuando su salud empezó a fallar y tuvo que irse a una residencia, sus rituales se hicieron más intensos, casi febriles. Se volvió más silenciosa, más retraída. Las últimas veces que la vi, apenas hablaba, solo me apretaba la mano, con una fuerza que desmentía su fragilidad, y me miraba a los ojos. Era una mirada que suplicaba, que advertía, que intentaba decirme algo sin palabras. Pero yo, en mi ignorancia, no sabía de qué. Creía que era el miedo a la muerte. Qué equivocado estaba. El día de la lectura del testamento fue surrealista. La oficina del abogado olía a papel viejo y a café quemado. Mis tíos y mi madre estaban allí, esperando repartirse lo previsible. Y así fue. La casa, los pocos ahorros, las joyas de la abuela, lo normal. Entonces el abogado, un tipo con cara de estar perpetuamente cansado, carraspeó y leyó la última cláusula con un tono monótono que no le hacía justicia al terror que estaba a punto de desatar. Y para mi querido nieto, mi único nieto, le dejo mi posesión más preciada y a la vez más temida, mi caja, con la condición inquebrantable de que nunca, por el bien de su alma, intente descubrir lo que guarda. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, a pesar del calor bochornoso de la oficina. Mis tíos se miraron confundidos. Mi madre frunció el ceño. Nadie sabía de qué caja hablaba. Nadie la había visto nunca. El abogado se levantó, fue hasta un armario archivador cerrado con llave y la sacó. Era más pequeña de lo que había imaginado, como una caja de zapatos grande, pero pesaba como si estuviera llena de piedras. La madera era oscura, de un tono profundo, casi como el carbón, y parecía absorber la luz fluorescente de la oficina. Un bloque de silencio y de historia hecho madera. Lo único que rompía esa monotonía era el broche de latón, manchado y verdoso por el paso del tiempo, y junto a ella, la nota. Reconocí al instante la caligrafía de mi abuela, debilitada por la enfermedad, pero inconfundiblemente suya. No la abras, o él te encontrará. La espera y los susurros, llevarme la caja a casa, fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. La puse en el asiento del copiloto, con el cinturón de seguridad, casi por instinto. En todo el camino sentí su presencia. Y no lo digo como una forma de hablar, de verdad. Era como llevar a una persona silenciosa y hostil a mi lado. Un peso muerto que, sin embargo, se sentía increíblemente vivo. Noté cómo el aire dentro del coche se volvía más denso, más frío. Puse la radio para intentar romper ese silencio opresivo, pero la música sonaba lejana, distorsionada, como si llegara desde muy lejos. Cuando llegué a mi piso, no sabía qué hacer con ella. ¿Dónde guardas algo que es, a la vez, una herencia y una maldición? No podía tirarla. Era el último regalo de mi abuela. Pero tenerla a la vista era imposible. Era un recordatorio constante de la advertencia, un monolito de miedo en mi salón. Al final, decidí meterla en mi estudio. Es la habitación donde más tiempo paso, donde trabajo hasta tarde. Pensé, en un acto de estúpida valentía, que si la tenía cerca podría vigilarla. Como si yo fuera el guardián y no el posible prisionero. La envolví en una manta vieja y la deslicé debajo de una mesa de dibujo que casi nunca uso. Y traté, de verdad que traté con todas mis fuerzas, de olvidarme de ella. Las primeras semanas fueron normales, o eso quise creer, me esforcé en ello. La vida siguió su curso, el trabajo, los amigos, las facturas. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que las cosas empezaron a cambiar sutilmente desde el primer día. Empezó con ruidos, el típico crujido de la madera del suelo por la noche. Al principio, me decía a mí mismo, es el edificio, es viejo, siempre hace estos ruidos. Pero los crujidos empezaron a tener un patrón. No eran al azar, sonaban como pasos. Pasos lentos, pesados, decididos, que recorrían el pasillo desde la puerta de entrada hasta la puerta del estudio. Y ahí, justo ahí, se paraban. Me levantaba de la cama de un salto,
Con el corazón martillando en mi pecho, encendía todas las luces y... nada. Solo el silencio expectante y burlón de la noche. Luego vinieron las sombras. Todos vemos cosas por el rabillo del ojo, esas manchas que desaparecen cuando te giras. Pero esto era diferente. Eran más nítidas, más oscuras, con una forma definida. Una silueta alta y delgada, imposiblemente alta, parada en el umbral de mi habitación mientras yo intentaba dormir. La veía como una mancha de oscuridad más profunda que la propia oscuridad del cuarto. Duraba apenas un segundo, pero era más que suficiente para dejarme bañado en sudor frío, con los ojos abiertos hasta el amanecer. Mi piso, que siempre había sido mi santuario, mi refugio del mundo, empezó a sentirse como un lugar ajeno, hostil. La temperatura bajaba de golpe en ciertas zonas, sobre todo en el pasillo que llevaba al estudio. A veces, al entrar en esa habitación, sentía una opresión en el pecho, una falta de aire repentina, como si alguien acabara de robarse todo el oxígeno. Mis plantas, que siempre he cuidado con esmero, empezaron a marchitarse sin razón aparente, empezando por las que estaban más cerca del estudio. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Y cuando finalmente el agotamiento me vencía, tenía pesadillas. No las típicas pesadillas de monstruos o de caídas al vacío. Eran más sutiles, más inquietantes. Soñaba con bosques silenciosos donde los árboles no tenían hojas y sus ramas parecían dedos esqueléticos. Soñaba con pasillos interminables y puertas que siempre estaban cerradas con llave. Y a veces, en esos sueños, escuchaba la voz de mi abuela. Pero no su voz cálida y de arrullo, sino el siseo helado de aquella tarde de tormenta. «No dejes que te vea», susurraba en mis sueños. «¿A quién, abuela? ¿A quién?» «Zrenia», le preguntaba yo, desesperado. Pero nunca respondía. Solo repetía la misma frase una y otra vez. «No dejes que te vea». Empecé a obsesionarme. Durante el día me sorprendía a mí mismo mirando fijamente la esquina donde estaba la caja, oculta bajo la manta. La tentación de mirar dentro era como una picazón constante en el cerebro. ¿Qué podía ser tan terrible? Un secreto de familia vergonzoso, pruebas de algún crimen antiguo, pero la nota no decía eso. Decía, «Él te encontrará, no te matará o te hará daño, te encontrará». Una frase tan simple, tan vaga, y por eso mismo, tan aterradora. ¿Quién es él? ¿Y por qué me encontraría solo si abría la caja? ¿No sabía ya dónde estaba yo? ¿O es que la caja actuaba como una especie de baliza silenciosa esperando a ser activada? Hace una semana la cosa empeoró. Volví tarde del trabajo, completamente agotado. Al abrir la puerta principal de mi casa me golpeó un olor dulzón y nauseabundo, como a flores podridas y a tierra húmeda recién removida. El olor se hacía insoportablemente fuerte a medida que me acercaba al estudio. Con el corazón en la garganta, entré. La habitación estaba helada. Y entonces lo vi. La manta que cubría la caja no estaba sobre ella. Estaba en el suelo, a un par de metros de la mesa, arrugada y tirada, como si alguien la hubiera arrancado con un gesto de violencia y rabia. Me quedé paralizado en la puerta, escuchando, esperando un ruido, un movimiento, cualquier cosa. Nada. Solo el zumbido eléctrico de la nevera en la cocina. Avancé despacio, con las piernas temblando. La caja estaba allí, exactamente donde la dejé, intacta, cerrada. ¿Me había vuelto loco? ¿Había sido una corriente de aire? Imposible. Todas las ventanas estaban cerradas. No había ninguna explicación lógica. Volví a colocar la manta sobre la caja con las manos temblorosas y salí del estudio cerrando la puerta con llave. Esa noche no dormí en mi cama. Me quedé en el sofá del salón con todas las luces de la casa encendidas. Y eso nos trae a ayer. Pasé todo el día con una sensación de pánico latente, una certeza en la boca del estómago de que algo terrible iba a pasar. Intenté ignorarla, salir, distraerme, pero era como un zumbido de baja frecuencia que no me abandonaba. Por la noche me encerré en mi cuarto. Puse música con los auriculares para no escuchar el silencio de la casa. No sirvió de nada. Cerca de las 3 de la mañana, la música se cortó en seco. Y en el silencio absoluto que vino después, un silencio tan total que dolía, antinatural, lo escuché, un clic, un sonido pequeño, seco, inconfundiblemente metálico. Vino del estudio, sonó tan claro, tan nítido, tan definitivo como una cerradura al abrirse, el broche de latón. Me quedé petrificado en la cama.
El miedo dejó de ser una emoción para convertirse en algo físico, un nudo de puro hielo en el estómago. No quería moverme, no quería ni respirar, temiendo que el más mínimo sonido me delatara. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas, y entonces escuché otro sonido. Un crujido lento, largo, agónico, el sonido inconfundible de madera vieja moviéndose bajo tensión. La tapa de la caja se estaba abriendo. Clímax. Lo que la caja guardaba esta mañana, la luz del sol que se colaba por la persiana, me pareció un insulto, una burla a la oscuridad que había reinado durante toda la noche. Pasé las horas que quedaban hasta el amanecer en vela, acurrucado en la cama, escuchando. Pero después de aquel crujido no hubo más ruidos. Y ese silencio absoluto era casi peor. Era un silencio preñado de algo, un silencio que esperaba. Tardé horas en reunir el valor para salir de la habitación. Cada paso que daba por el pasillo hacia el estudio era una tortura. Una parte de mi cerebro, la racional, la que aún luchaba por sobrevivir, me gritaba que saliera corriendo de ese piso y no volviera nunca más. Pero otra parte, una más oscura y curiosa, no podía irse. Tenía que saberlo. La puerta del estudio estaba entreabierta. La empujé con la punta de los dedos. La habitación estaba igual que la noche anterior, salvo por dos detalles cruciales. La manta seguía en el suelo, y la caja. La caja sobre la mesa estaba abierta, la tapa completamente levantada como una boca oscura gritando en silencio al techo. Desde la puerta no podía ver el interior. Me obligué a acercarme, paso a paso, sintiendo cómo el frío que emanaba de ella me envolvía. El olor a tierra y a flores podridas había vuelto mucho más intenso, casi sofocante. Finalmente llegué a la mesa y me asomé. El interior estaba forrado de un terciopelo rojo oscuro, descolorido y raído por el tiempo. Tenía el color de la sangre seca, y sobre ese fondo lúgubre había varias cosas. No era oro, ni joyas, ni nada de valor monetario, era algo mucho peor. Eran los fragmentos rotos de una vida, o quizás de una muerte. Mi mano, movida por una fuerza que no era la mía, temblorosa, se metió en la caja. Lo primero que tocaron mis dedos fue algo pequeño, duro y afilado. Lo saqué a la luz. Era un diente, un diminuto diente de leche, amarillento por el tiempo. Me dio un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. ¿De quién era? Después, mis dedos tocaron algo suave y frágil. Un mechón de pelo negro azabache, atado con una cinta de seda roja, que casi se deshacía al tocarla. El pelo era increíblemente sedoso, casi parecía vivo. Olía débilmente a lavanda, al olor de mi abuela. Era suyo de cuando era niña. Lo puse junto al diente sobre la mesa. Un diente y un mechón de pelo, reliquias de una infancia. Lo siguiente era de metal frío y pesado. Un relicario de plata pequeño y ovalado, ennegrecido por la oxidación. En la tapa tenía grabado un pajarito, un gorrión. Intenté abrirlo con la uña, luego con un pequeño cuchillo. Estaba sellado, soldado, imposible de abrir. ¿Qué podía guardar dentro con tanto celo como para cerrarlo para siempre? Debajo del relicario había unas cuantas fotografías antiguas atadas con un cordel, en blanco y negro, con los bordes dentados. Las desaté con cuidado. La primera era el retrato de una mujer joven, increíblemente hermosa, pero con una mirada de una tristeza insondable. No la reconocí. La siguiente era la misma mujer, sosteniendo a un bebé en brazos, pero no le sonreía al niño. Su cara era un lienzo de pura melancolía, casi de miedo. La tercera foto me heló la sangre en las venas. Era una casa de campo, de madera, con un gran porche. La casa de las historias de mi abuela, estaba seguro. Y en ese porche, posando rígidamente, había 3 personas. Un hombre alto, de aspecto severo y con cara de pocos amigos. A su lado, la mujer de las otras fotos, de pie, pero con una distancia que denotaba repulsión, como si no quisiera tocarlo, y entre ellos una niña pequeña, de unos 5 o 6 años, con un vestido claro. En la niña sí reconocí algo. Sus ojos. Eran los ojos de mi abuela, era ella, no era una foto familiar feliz. Era la foto de 3 prisioneros. Y mi abuela no miraba a la cámara. Miraba a un lado, fuera del encuadre, con una expresión de auténtico y puro terror infantil. Las piezas empezaron a encajar en mi mente, formando una historia terrible. Era la crónica de una infancia infeliz, marcada por el miedo. Quizás el hombre, mi bisabuelo, era un maltratador.
El diente y el pelo quizás eran de un hermano pequeño que murió. El relicario, el recuerdo de un amor perdido o prohibido. Busqué una última vez en la caja, a ver si había algo más. Mis dedos rozaron un papel doblado en el fondo. No era una carta, era un dibujo, hecho con carboncillo, con los trazos torpes pero decididos de un niño. Mostraba una figura, un hombre, o algo que parecía un hombre. Era altísimo y muy delgado, con brazos y piernas larguísimos, desproporcionados, como las ramas secas de un árbol. Llevaba un sombrero de ala ancha que le tapaba la cara por completo. De hecho, no tenía cara. Solo un óvalo liso, negro y vacío era él. El ser de sus historias, de sus susurros, de sus advertencias. Y lo había dibujado mi abuela. Por un segundo sentí alivio. Creí que lo había resuelto. La caja no contenía una maldición mágica. Contenía el trauma reprimido de mi abuela. La advertencia, no la abras o él te encontrará. No era para mí. Era un recordatorio para ella misma. No abras esta caja de dolor o él, la personificación de su trauma, su miedo infantil, la encontrará de nuevo en su mente. Sentí una pena inmensa y un amor profundo por esa niña asustada. Con la caja casi vacía, miré dentro por última vez, y entonces vi que se me había caído la última foto, que estaba boca abajo sobre la mesa. La recogí. Era otra foto de la casa, pero tomada desde más lejos. Se veía la casa, el campo que la rodeaba, y en el borde de la fotografía, medio escondido tras el tronco de un árbol, había una figura, alta, delgada, con un sombrero de ala ancha. No era mi bisabuelo, era demasiado alto. Sus proporciones eran incorrectas, antinaturales. Estaba allí, simplemente quieto, mirando la casa, mirando a la niña que jugaba en el jardín, mirando a mi abuela. Toda mi teoría reconfortante se hizo pedazos. El dibujo no era una metáfora, era un retrato. Mi abuela no dibujó un monstruo imaginario para lidiar con un padre abusivo. Dibujó algo que había visto, algo real. Y la nota no era para ella, era para mí. No la abras o él te encontrará. Al abrir la caja, no solo descubrí su secreto, le hice saber a esa cosa que la guardiana, la centinela, ya no estaba, que el secreto había sido revelado. Le hice saber dónde encontrarme. Un sudor helado me empapó la camisa. De repente, el silencio de mi piso ya no era un silencio de expectación, era el silencio de una presa que sabe con certeza absoluta que el depredador está cerca. Dejé caer la foto sobre la mesa. El olor a tierra húmeda y a podredumbre se hizo insoportable, casi podía saborearlo. Y entonces escuché algo, un crujido. No venía del estudio, venía del pasillo, justo al otro lado de la puerta. Un crujido lento, pesado, como si el suelo de madera se quejara bajo un peso inmenso. Me quedé completamente inmóvil, mirando la puerta abierta del estudio, mi única vía de escape. Otro crujido, más cerca. Y entonces una sombra se proyectó en el suelo del pasillo. Una sombra que se colaba por debajo de la puerta de mi habitación. Una sombra larga, antinaturalmente larga y delgada. La sombra de un hombre muy, muy alto, con un sombrero. La sombra se detuvo justo delante de mi puerta, y en el silencio sepulcral de mi propio apartamento escuché un sonido que sé que me va a perseguir hasta el fin de mis días, por cortos que sean. Unos golpes suaves en la puerta de mi habitación. Toc, toc, toc. 3 golpes, lentos, deliberados, pacientes. Él me ha encontrado.